Lo que está pasando esta semana entre México y Estados Unidos no es una nota al pie de página de la política exterior, no es una negociación de rutina que se decide en una tarde y se olvida al día siguiente. Es el momento donde se está definiendo quién lleva la delantera en la relación comercial más importante del continente americano. Y México llegó a esa mesa con algo que Washington no esperaba encontrar. No llegó a pedir, no llegó a ceder, llegó con postura firme, con números en la mano, con alianzas construidas y con el peso de ser el socio comercial número uno de la economía más grande del mundo. Hay una visita que lo dice todo. Jameson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, llega a suelo mexicano. No viene de paseo, viene porque la revisión del TMEC está sobre la mesa, porque las negociaciones sobre reglas de origen, acero, aluminio, industria automotriz y agricultura están en una fase que no admite improvisación, y porque el equipo negociador de México, encabezado por la Secretaría de Economía, lleva meses preparando exactamente este momento. Pero aquí es donde la historia se pone más interesante, porque mientras algunos en Washington seguían apostando a que la presión arancelaria iba a encontrar a México en posición de debilidad, ocurrió algo que nadie en esos círculos calculó bien. México se movió primero, y los movimientos que hizo son exactamente lo que vamos a desmontar hoy en Noti MX. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este análisis es la que cambia completamente la narrativa. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo esta semana, necesitas el contexto que la mayoría de los medios no tienen tiempo de explicar en sus coberturas de 30 segundos. El TMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, incluye en su texto una cláusula de revisión programada para 2026. Eso no es una crisis, es un proceso previsto, pero el momento en que esa revisión ocurre no es neutral. Ocurre en el contexto de tensiones arancelarias documentadas. Ocurre en el momento de mayor crecimiento del nearshoring en México. Ocurre cuando la relación comercial entre los dos países acaba de registrar los mayores volúmenes de intercambio de su historia. Según datos verificables de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México es el principal socio comercial de ese país, más que China, más que Canadá, más que cualquier otro país del mundo. Y llegar a esa mesa de revisión siendo el socio número uno es cualitativamente diferente a llegar como el socio que necesita concesiones. Ese es el contexto que define por qué esta semana importa. No es una negociación entre desiguales, es una negociación entre socios con interdependencias reales y documentadas. Y esa diferencia cambia fundamentalmente quién tiene el apalancamiento real en la mesa. El hecho de que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, viaje a México para estas negociaciones es en sí mismo un dato político relevante. No es protocolo diplomático rutinario. Es el reconocimiento de que la contraparte mexicana no va a trasladarse a Washington a negociar bajo condiciones de asimetría. Y es el reconocimiento de que los temas sobre la mesa, las reglas de origen, los aranceles al acero y aluminio, las condiciones para la industria automotriz, los estándares laborales en la manufactura de exportación son lo suficientemente complejos y lo suficientemente importantes como para requerir conversaciones directas y profundas. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, es el interlocutor principal en estas negociaciones. Su trayectoria en política exterior y en negociación bilateral es conocida y documentada, y la postura que el equipo mexicano lleva a esa mesa, según declaraciones públicas verificables de la propia Secretaría, es de firmeza en los principios combinada con apertura a la negociación técnica. No es confrontación, no es capitulación, es lo que los negociadores profesionales llaman negociación basada en posiciones sólidas. Y eso requiere haber llegado preparado. México llegó preparado. Aquí hay una noticia concreta y verificable que contextualiza perfectamente lo que está en juego en estas negociaciones. Flex, empresa global de manufactura avanzada con presencia documentada en México, ha anunciado planes de inversión para el desarrollo de capacidades tecnológicas y de inteligencia artificial en Jalisco. Flex tiene una historia de inversión en México que lleva más de 2 décadas y que está documentada en sus reportes anuales y en comunicaciones de la propia empresa. La escala de la inversión que se está discutiendo para el periodo 2026 a 2028 representa un salto cualitativo respecto a ciclos de inversión anteriores. Y el sector donde se concentra esa inversión no es el de la manufactura tradicional, es el de la manufactura avanzada con componentes de inteligencia artificial. Ese dato es importante por razones que van más allá del número, porque demuestra algo que los escépticos del modelo mexicano no han podido explicar satisfactoriamente. Las empresas globales que toman decisiones de inversión a largo plazo, con todos los análisis de riesgo que esas decisiones requieren, están eligiendo a México para sus proyectos de mayor valor agregado, no para ensamblar componentes de bajo costo, para desarrollar tecnología avanzada. Eso es, en términos de política industrial, un indicador de confianza estructural que ningún índice de riesgo puede comunicar con la misma claridad.
Aquí hay una pregunta que vale la pena responder con precisión. ¿Por qué exactamente ahora? ¿Por qué en un periodo de tensión arancelaria documentada, de presiones políticas desde Washington, de debates sobre el futuro del TEMEC, la inversión extranjera directa en México sigue llegando? La respuesta tiene varias capas. La primera es la geográfica y es inamovible. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con el mercado más grande y más rico del planeta. Esa ventaja geográfica no cambia con ningún arancel, no cambia con ninguna declaración política, no se puede replicar en ningún otro país por más atractivos que sean sus otros indicadores. La segunda razón es el TEMEC mismo. El tratado da a las empresas que invierten en México un acceso preferencial al mercado norteamericano que ningún otro marco legal puede garantizar con la misma solidez jurídica. Y mientras el TEMEC esté vigente, ese acceso es la base sobre la que se construyen las proyecciones financieras de esas inversiones. La tercera razón es el capital humano. México tiene una base de ingenieros, técnicos y trabajadores especializados que se construyó durante décadas. No es algo que se puede importar de otro país ni replicar en 5 años. Es el resultado de generaciones de inversión en educación técnica y de la experiencia acumulada en sectores como el automotriz y el aeroespacial. Esas 3 razones juntas explican por qué la inversión sigue llegando incluso en medio de la tensión, porque las ventajas de México no son coyunturales, son estructurales. Aquí hay algo que los análisis que se concentran en la relación bilateral con Estados Unidos frecuentemente pierden, y que es igualmente importante para entender la posición negociadora de México en este periodo. La modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea está en proceso. Ese proceso es real y documentado en las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los comunicados de la Comisión Europea. El acuerdo modernizado, cuando entre en vigor, ampliará el acceso de productos mexicanos al mercado europeo. Sectores como el agrícola, donde productos como el aguacate, las berries y el tequila ya tienen presencia significativa en Europa, podrían beneficiarse de condiciones más favorables. Y sectores industriales, donde los componentes tecnológicos y automotrices mexicanos están ganando participación, tendrían marcos más claros para exportar. Analistas especulan que esta diversificación hacia Europa no es independiente de las negociaciones con Estados Unidos. Es parte de la misma estrategia, porque un México que tiene acceso a múltiples mercados de primera línea llega a cualquier negociación bilateral desde una posición más sólida. No como el socio que no tiene a dónde más ir, sino como el actor que tiene opciones y que las usa como palanca en cada mesa. Aquí hay un elemento del análisis que los medios generalistas no están cubriendo con suficiente profundidad y que cambia significativamente la dinámica de la negociación. Las grandes empresas que tienen operaciones en México no son actores neutrales en el debate sobre el TEMEC. Tienen intereses muy concretos en que el marco legal que protege esas operaciones se mantenga estable y predecible. Y esos intereses se expresan en los dos países simultáneamente. En México, a través de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial. En Estados Unidos, a través de los grupos de lobby que representan a las industrias con mayor exposición a México. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha sido consistentemente vocal en señalar que los aranceles sobre México tienen costos para las empresas estadounidenses que dependen de esas cadenas. Eso no significa que el sector empresarial tenga un poder de veto sobre las decisiones de la administración, pero sí significa que genera una presión política interna que los negociadores de ambos lados tienen que calcular. Analistas especulan que ese bloque de intereses empresariales alineados es uno de los factores más importantes para entender por qué los escenarios más extremos de confrontación entre México y Estados Unidos tienen costos políticos internos que funcionan como freno. No es solidaridad, es aritmética. Las empresas que dependen de la estabilidad del TEMEC tienen incentivos muy concretos para presionar en contra de cualquier decisión que la ponga en riesgo. Aquí hay que entrar en el tema técnico que más está definiendo el contenido de estas negociaciones. Las reglas de origen. Para los que no están familiarizados con el término, una regla de origen define qué porcentaje del valor de un producto tiene que haber sido generado dentro del bloque TEMEC para que ese producto se beneficie de los aranceles preferenciales del tratado. En la práctica, las reglas de origen son la herramienta con la que se define cuánto de lo que se produce en México es realmente norteamericano y cuánto es producción asiática que transita por México para acceder al mercado norteamericano. Ese es el debate central detrás de la preocupación de Washington sobre la triangulación comercial. La postura mexicana en este tema, según declaraciones públicas verificables, es que las reglas de origen deben reflejar la realidad de las cadenas de suministro integradas que se construyeron bajo el propio tratado. No pueden cambiarse de forma unilateral o arbitraria sin afectar a las inversiones que se hicieron asumiendo las reglas existentes. Ese argumento tiene una solidez técnica que los equipos negociadores de Estados Unidos conocen bien, porque muchas de las empresas que habrían un costo directo con cambios abruptos en las reglas de origen son empresas estadounidenses o con operaciones significativas en ese país. Aquí hay que ser precisos sobre uno de los temas más persistentes en la tensión comercial bilateral. Los aranceles al acero y aluminio mexicano bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos son un punto de fricción documentado y real.
México ha impugnado esos aranceles a través de los mecanismos del TMEC y ha presentado posiciones formales ante la OMC. La postura mexicana, públicamente articulada, es que esos aranceles no son una medida legítima de seguridad nacional cuando se aplican al principal socio comercial de Estados Unidos. Esa postura tiene respaldo en la jurisprudencia de la OMC, donde paneles previos han fallado en contra de aranceles similares impuestos bajo la misma justificación en disputas de la Unión Europea y Canadá contra Estados Unidos. En el contexto de la revisión del TMEC, este tema es uno de los que México lleva como condición de cualquier acuerdo más amplio. Analistas especulan que la postura mexicana es que no puede haber una revisión del tratado que valide las condiciones comerciales actuales mientras existan aranceles que el propio sistema legal del tratado considera ilegítimos. Ese es el tipo de posición negociadora que hace que llegar con preparación técnica y con argumentos jurídicos sólidos sea determinante para el resultado de la mesa. Aquí está el elemento del análisis que los medios más orientados al drama político tienden a suavizar o a ignorar, porque dice algo incómodo para la narrativa de la presión unilateral. Estados Unidos necesita a México de formas muy concretas y muy inmediatas. Las plantas automotrices de Michigan, Ohio y Tennessee dependen de componentes que vienen de Coahuila, de Guanajuato, de Baja California. Si ese flujo se interrumpe, las líneas de ensamblaje no se detienen en un mes, se detienen en días. Ese nivel de dependencia inmediata es el que hace que cualquier escalada extrema tenga costos que llegan en horas, no en semanas, a las mismas industrias que la narrativa de recuperar empleos promete proteger. El sector agrícola tiene la misma estructura de dependencia, pero en la dirección contraria. México compra volúmenes significativos de maíz, soya, carne de cerdo y lácteos de estados como Iowa, Nebraska y Wisconsin. Si esa relación comercial se deteriora, los agricultores de esos estados, que son una parte crucial del electorado de los que más han apoyado las posiciones más duras hacia México, serían los primeros en sentirlo. Esa doble dependencia, México dependiente de Estados Unidos para su mercado de exportación, Estados Unidos dependiente de México para sus cadenas de producción y para su mercado agrícola, es la estructura real sobre la que se negocia. Y en esa estructura, México tiene más apalancamiento del que la narrativa de la asimetría suele reconocer. Aquí hay un activo estratégico de México que raramente recibe la cobertura que merece en el contexto de las negociaciones comerciales. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto real con infraestructura en construcción documentada que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico a través del territorio mexicano. Para las cadenas de suministro globales que mueven mercancías entre Asia y América del Norte, esa ruta tiene un valor estratégico que ninguna negociación arancelaria puede ignorar. Ofrece una alternativa al Canal de Panamá para ciertas categorías de carga, y su desarrollo coloca a México en una posición logística de primera línea en el comercio global del siglo XXI. Analistas especulan que la consolidación de ese corredor, combinada con la profundización del nearshoring en los estados del norte, está construyendo una posición estratégica de México en el comercio global que va mucho más allá de su relación bilateral con Estados Unidos. Un México que es simultáneamente el principal socio comercial de Estados Unidos y el hub logístico más importante del corredor Pacífico-Atlántico en América, tiene un nivel de relevancia sistémica que ninguna negociación puede ignorar. Aquí hay que aterrizar el análisis en datos verificables que contextualicen la fortaleza de la posición mexicana. El peso mexicano ha mostrado una resiliencia que analistas de mercados financieros han documentado en múltiples publicaciones especializadas. En periodos de tensión geopolítica y comercial donde otras monedas emergentes han sufrido presiones significativas, el peso ha mantenido una estabilidad que los mercados interpretan como confianza estructural en la economía mexicana. Eso no significa ausencia de riesgos, pero sí significa que los mercados globales están incorporando en su análisis que México tiene fundamentos sólidos. Las reservas internacionales del Banco de México, verificables en sus reportes semanales, representan un nivel de respaldo monetario que da al tipo de cambio un amortiguador ante presiones externas, y los flujos de inversión extranjera directa documentados en los reportes del INEGI y del Banco de México muestran que el capital global continúa llegando a pesar de las tensiones en la relación bilateral. Analistas del sector financiero señalan que esa combinación de fundamentos macroeconómicos sólidos y flujos de inversión sostenidos le da al gobierno mexicano un margen de maniobra en las negociaciones comerciales que no existía con la misma solidez en décadas anteriores. Los próximos días van a ser determinantes en varias dimensiones simultáneas. La primera es la negociación directa. Lo que ocurre en las conversaciones entre Greer y el equipo de Ebrard va a definir los contornos de la posición de ambos países en la revisión formal del TMEC. Los temas sobre la mesa, acero, aluminio, reglas de origen, automotriz, agricultura, son lo suficientemente concretos y lo suficientemente medibles como para saber relativamente rápido si hay acercamiento real o si la tensión se profundiza. La segunda dimensión es la señal para los inversionistas. Las empresas que están en proceso de decisión sobre inversiones en México están mirando estos días con mucha atención. Un resultado que sugiera estabilidad en el marco del TMEC refuerza la confianza y puede acelerar decisiones de inversión. Una escalada de tensión puede generar pausas en esas decisiones de largo plazo. La tercera dimensión es la señal para el mercado.
pasado. Los mercados financieros van a procesar los resultados de estas conversaciones en tiempo real, y esa reacción va a ser un termómetro muy preciso de cómo el mundo interpreta la posición relativa de México en esta negociación. Analistas especulan que el resultado más probable no es ni la capitulación total de ninguno de los dos lados, ni la ruptura dramática que algunos titulares sugerirían, sino el proceso gradual y difícil de una negociación real donde ambos lados ajustan posiciones dentro del marco que el tratado establece. Ese proceso es más lento y menos dramático que lo que los titulares sugieren, pero produce resultados más duraderos. Quiero que te lleves 3 ideas muy concretas de lo que analizamos hoy. La primera, México llega a la revisión del TMEC en una posición más sólida que en cualquier negociación anterior. El flujo de inversión, la posición como socio número 1 de Estados Unidos, la diversificación hacia Europa y otros mercados son activos reales que cambian los términos de la negociación. La segunda, la interdependencia entre México y Estados Unidos es tan profunda y tan inmediata que cualquier escalada extrema tiene costos que llegan rápidamente a los sectores que más importan políticamente en ambos países. Eso funciona como freno para los escenarios más extremos, no porque haya buena voluntad ilimitada, sino porque los incentivos económicos son muy claros. La tercera, lo que está en juego no es solo el porcentaje de un arancel o el texto de una cláusula de reglas de origen, es la definición de los términos bajo los cuales México va a operar en el sistema de comercio norteamericano durante la próxima década. Y eso merece atención, contexto y análisis honesto, no titulares de 30 segundos. En Noti MX vamos a seguir cada movimiento de esta negociación. Cuando haya resultados concretos de las conversaciones, te los explicamos. Cuando se publiquen posiciones oficiales de ambos lados, te damos el análisis. Cuando los mercados reaccionen a los resultados, te contamos qué significa. Con datos verificados, con análisis honesto y con la claridad de separar siempre los hechos del análisis especulativo. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que quiera entender estas negociaciones más allá de los titulares. Y dinos en los comentarios, ¿crees que México va a salir de estas negociaciones con mejores condiciones que las que entró? ¿O crees que la presión de Washington va a terminar imponiéndose en algún punto clave? Queremos leer tu análisis. Esto fue Noti MX. El futuro comercial de México se está negociando ahora mismo, y nosotros vamos a estar aquí para contártelo con honestidad y con el contexto que mereces. Nos vemos en el próximo video.